Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Pues estamos en la quinta temporada del podcast del Faro Educativo, que hemos titulado Generación Consciente, Tejiendo Democracia y Participación a través de la educación. Hoy nos acompaña el doctor Luis Mata en este episodio sobre participación política de juventudes en México. Me gustaría primero que nada presentar a mi querido colega Luis. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, en la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México. Luis es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Grupo de Trabajo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, adscrito al Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Ha sido docente en los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en la maestría en Docencia en Educación Media Superior de la UNAM. También ha participado como profesor y tutor en la maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social de la Flaxo México, en el área de Sociología de las Universidades de la UAM, Unidad Azcapotzalco, y desde el 2006 en el eje de Metodología de la Facultad de Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son educación, trabajo y pobreza, jóvenes estudiantes y bachillerato, aspiraciones educativo-laborales de estudiantes universitarios y jóvenes, trabajo y desigualdad. Entonces, bueno, pues la verdad tenemos hoy un experto en juventudes y nos encantaría, Luis, para dar comienzo a esta entrevista en donde me acompaña la maestra Miriam Martínez Sandoval, quien es doctorante en la Universidad Iberoamericana, quien estará llevando esta entrevista conmigo, pues comenzar con eh, un poquito preguntarte justamente sobre el tema de los jóvenes y su participación política. Estamos a escasas semanas de las elecciones federales en México. El 2 de junio tendremos elecciones federales y elecciones locales, ¿no? Pues de pronto hay esta inquietud de si los jóvenes no se involucran tanto en la política, hay abstencionismo justamente de este grupo de edad, que es el más número, en este grupo eh, etario, donde es que es un grupo muy numeroso y parece que los jóvenes, más jóvenes, los que van a votar por primera vez, pues sí hay cierto interés porque van a estrenar su credencial de elector, va a ser su primer proceso, pero luego entra un periodo, un grupo que después de los 19, 20 años y para adelante les cuesta trabajo, hay cierta apatía por votar, por participar en las elecciones, ¿no? Hay un efecto que le llamamos desafección política, desinterés, apatía. Entonces, que nos contaras un poquito, ¿no? Son estos obstáculos que enfrenta la juventud en México, jóvenes, las jóvenes, los jóvenes para participar de manera activa en la política. ¿Qué encuentras tú en el trabajo que has hecho, en la investigación que has realizado? Bienvenido, Bu- Luis. Muchas gracias por acompañarnos. No, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, como siempre, compartir contigo y con ustedes este espacio. En principio, y reaccionando un poco a la pregunta que me estás haciendo, podríamos contextualizar que en México el 30% de la población es joven, considerando el rango etario de 12 a 29 años, que esto corresponde a casi 38 millones de personas, según el último censo de 2020. En este orden de ideas, con respecto específicamente a la participación política juvenil, el antecedente inmediato que tenemos para poder entender la lógica de la participación juvenil fue justamente en el 2018, que es donde más participación hay, que es en las elecciones presidenciales. En ese año, AMLO ganó con el 53% de la votación, pero hubo una gran abstención juvenil. El 35% del electorado es joven. Esto habla que en buena medida la decisión de las elecciones que vienen están cruzadas fundamentalmente por el voto joven. Y sin embargo, en las elecciones de 2018, menos del 50% del electorado juvenil votó. Es decir, hubo una muy alta desincentivo y desinterés por parte de la población juvenil para poder votar. Esto fue aún peor en el Estado de México, en donde en ese año solo votó el 12% del electorado juvenil.
Esto implica un tema bastante complicado a propósito de qué tanto se involucran y les interesa la política. Ah, cabe destacar que si nosotros ponemos en perspectiva cuál es la valoración de la democracia en los últimos años por parte de México y otros países, pero en concreto nuestra situación, podemos decir que los jóvenes votantes vivieron el proceso de cambio de partido político en el 2000. Son votantes que nacieron con el cambio de régimen en el 2000 y hoy tienen 24 años. Poco conocen sobre lo que significó un partido hegemónico, la llamada dictadura perfecta, lo que significa y lo que se valora como la democracia en nuestro presente y lo que se está jugando en la elección que está por venir. Tenemos, y no tendría yo tema en afirmar, la elección más importante en el próximo medio siglo que viene. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente una elección en México, sino en Estados Unidos y tenemos diferentes elecciones a lo largo del mundo, en donde el voto joven va a ser crucial para definir el rumbo de hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Entonces, en esos términos de esa dimensión es el tema de lo que estamos hablando. Hay una alta desinterés por parte de los jóvenes para participar, porque en buena medida los partidos políticos tradicionales no están respondiendo al interés de los jóvenes. ¿Y cuál ha sido la respuesta que hemos tenido hasta el momento por parte de los partidos? Pues campañas que son más bien estridentes, instagrameras, fosfo, en donde lo que llama es básicamente el interés por llamar la atención del joven sin un argumento y sin contenido. Yo, muy en concreto, me pongo a pensar qué hubiera pasado si Samuel en su campaña hubiera sido el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo temo pensar que hubiera sido una alta votación para Movimiento Ciudadano en términos de buscar este tipo de incentivos instagrameros sin mayor contenido, pero muy llamativos para cierto electorado joven que en buena medida representa un alto porcentaje. No obstante, quién sabe si esto hubiera sido así, porque como llegamos a todo lo que hemos visto, hay muy poca intención del sujeto joven de participar en la política tradicional. Hay muy pocos jóvenes en los partidos políticos, no hay jóvenes en los cuadros de las candidatas punteras, no hay jóvenes en las propuestas electorales, no hay jóvenes en los arranques de campaña. En general, el sujeto joven está desdibujado de la política partidista en esta elección. Muchas gracias. Muy interesantes los datos que nos presentas. Ahora, tomando en cuenta las diversas formas en las que los jóvenes participan o en todo caso pudieran participar en la política, ¿cómo podemos valorar y fomentar estas expresiones de activismo, ¿no? Sobre todo fomentar, más allá de la participación electoral tradicional? Ok. Bueno, sí, en buena medida el hecho de que los jóvenes no participen en la política partidista en las dimensiones que se pensaría proporcionalmente pudieran estar, sí hay una alta participación de muchos jóvenes involucrados en política. ¿Dónde están? Bueno, hay bastante participación o más de la que se ha estudiado y contemplado en organizaciones comunitarias, en voluntariados, en organizaciones y redes de apoyo, en formas de ciberactivismo, colectivos para la defensa de los derechos animales, de derechos de otra índole, de otros colectivos, acciones concretas para la defensa de algunas identidades culturales, identidades sexuales, y en buena medida, efectivamente, el activismo juvenil más claro y fundamental ha estado en los movimientos feministas en los últimos años, en donde la participación de las mujeres ha estado esencialmente representando al sujeto joven en las calles. Al respecto, también hay un tema que es interesante abordar. Tradicionalmente se piensa que el sujeto joven, dado que no tiene una participación alta en las elecciones, está en los movimientos sociales. Y ese es un problema donde se considera desde una visión
que los jóvenes participan fuera del sistema de partidos y de representación política y que el mundo adulto está presente en el mundo de la política partidaria. Y en buena medida estadísticamente es así. Los cuadros que están, los jóvenes en las cámaras de diputados y senadores tienen arriba de 45 años, los jóvenes representantes. Entonces, en ese sentido, la participación, el último movimiento juvenil registrado, además de los movimientos feministas, sin lugar a dudas fue el movimiento Yo Soy 132. O sea, estamos hablando de que hay realmente una ausencia de movilizaciones juveniles importantes presentes en la vida política de nuestro país. Sí, sí, total. Y esta parte de, bueno, también cómo se involucran en organizaciones de la sociedad civil, de pronto, ¿tú cómo la valoras, no? Porque sí es como involucrarse de cierta forma, pues como con una causa social, de pronto un sujeto político, pero ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo considero muy importante que es muy necesario que los jóvenes estén presentes exigiendo derechos. Es interesante cómo en México la movilización verde, de ecologista, no está presente en los jóvenes, está mucho más presente en otros países en donde los jóvenes están reclamando al sujeto adulto el que está recibiendo un planeta deforestado, con alta polución, con un montón de problemas ambientales, en donde en realidad el principal problema de nuestra sociedad y sobre donde deberíamos de recargar las baterías es sobre el tema ambiental. Sin embargo, en México esto no está funcionando así y está orientado hacia otro tipo de organizaciones. Es normal y está muy bien que las personas jóvenes se vinculen hacia formas de organización, hacia formas políticas de la sociedad civil, pero en buena medida este involucramiento también tiene que estar presente en formas de representación política que no sean necesariamente partidistas y que esto esté presente en concejalías, en alcaldías, en municipios y que cada vez más se haga presente la voz del sujeto joven a través de la sociedad civil y que sean los sujetos jóvenes que tengan voz en la toma de decisiones y también en la opinión y en los foros de discusión. Al respecto, es interesante que no haya suficientes espacios para la participación política de los jóvenes. Y cuando se les invita es básicamente hagamos una mesa de jóvenes para que hablen y luego hablan los adultos. Lamentablemente esto ha pasado y es lo que hemos visto en los últimos programas de televisión en donde los jóvenes se les pone en una mesa aparte, que me parece que también es lamentable cómo se les piensa y se les concibe. Se habla, las políticas sobre juventud normalmente están asociadas con educación y trabajo, pero más allá de estas dos dimensiones, no hay políticas de juventud. Los jóvenes no están siendo contempladas sus voces para participar en política. Al respecto, para mí es crucial reconocer y valorar la amplia gama de formas de participación política juvenil, desde las convencionales, como el voto y la participación en campañas, hasta las no convencionales, que pueden incluir protestas y activismo digital. Pero estas dos formas deben fomentar el reconocimiento de estas diversas formas de participación, brindarse espacios y recursos adecuados para su desarrollo. Esto podría incentivar a más jóvenes a involucrarse en asuntos políticos, reconociendo que todas esas formas son valiosas y complementarias en la construcción de una sociedad democrática. No deberíamos de esperar que solamente los jóvenes en búsqueda de participación en partidos sean quienes representen la voz de los sujetos jóvenes. Las juventudes en plural y en el marco de su tremenda heterogeneidad tienen diferentes formas de manifestación y estas igualmente deben de ser reconocidas, valoradas y fomentadas para que más jóvenes se involucren en política. Es fundamental que nuestros jóvenes formen parte de las decisiones que les conciernen de manera directa. Y eso me parece. Que tocas un tema que me parece fundamental, ¿no? Y es que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Eh, Pensamos, son
las políticas públicas las que tienen que hacer de arriba hacia abajo, ¿no? De manera top-down, las políticas, ¿no? O sea, es gobierno, la autoridad, quien tiene que fomentar estas políticas de juventud y de educación y de participación, o es el reconocimiento de las formas de participación y de lo que ya existe de lo que se está haciendo desde abajo, ¿no? Y la presión para que eso se convierta en política, ¿no? O sea, eh, de pronto es, si tú revisas, ¿no? Y bueno, tú eres experto en eso, pero si tú revisas los formatos rígidos, de pronto hasta aburridos, ¿no? Los informes de tomos de cosas que se han incentivado de arriba hacia abajo, ¿no? Es justamente, llenemos este formato con el deber ser, ¿no? De las consultas que les ponemos a los jóvenes, decimos, tienen que participar en esto y vamos a hacer esto, ¿no? Como un checklist, ¿no? Y eso es una forma de hacer política de la vieja guardia. Los jóvenes y las jóvenes están en otra cosa, ¿no? Muy distinta, hay un choque generacional fuertísimo, ¿no? De cómo piensan, de la velocidad a lo que van, de sus intereses, incluso de cómo escuchan y cómo ven el mundo, ¿no? O sea, hasta en el cosas del cine, ¿no? Una película, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, esta película de todo junto, todo a la vez y todo al mismo tiempo, no me acuerdo en inglés si ustedes se acuerdan del título, pero yo la fui a ver con mi hijo, ¿no? Y la verdad no podías ni distraerte un segundo, porque si te distraías un segundo no lo entendías, ¿no? Ellos escriben, este, perdón, y escuchan los audios, ¿no? En velocidad 2.0, ¿no? Algo impensable para la mayoría de la gente de mi generación, ¿no? Conozco uno que otro que sí le pone 1.5 o 2, ¿no? Pero todo es instantáneo, es rápido, es un cambio de paradigma en la forma de ver, interpretar, sentir el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, Totalmente. tenemos políticas tradicionales, esquemas tradicionales en los que queremos ajustar y meter a los jóvenes. Pues claro que no, ¿no? Entonces, pensaba esta parte como de cómo poder alcanzar y ponernos al día para poder dialogar con los jóvenes y sus necesidades, ¿no? Este, y no es responder reactivamente y decir, ahí está tu política, ahí está para que votes por mí, porque no funciona así las cosas, ¿no? Siento un poco de los partidos políticos y me gustaría tu opinión, ¿no? No les están hablando a los jóvenes, ¿no? Evidentemente hay que resolver problemas de salud pública, de educación, de participación, de seguridad, de empleo, ¿no? De vivienda, ¿no? Pero involucrando y escuchando y trabajando con, ¿no? Podríamos quizá acercarnos, ¿no? A encontrar soluciones conjuntas desde su perspectiva, ¿no? Y no de esta manera de arriba abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué piensas, no? ¿Cómo pueden los partidos y las instituciones de gobierno reformular, ¿no? Para poder efectivamente recoger estas preocupaciones, necesidad de los jóvenes. Las políticas ni los políticos parecen hablarle ni retomar las preocupaciones de los jóvenes, ¿no? Esa es bueno, mi inquietud o mirada muy personal. ¿Qué tanto coincidirías tú? ¿Qué piensas tú, Luis? En principio estoy completamente de acuerdo en términos prácticos de que pensar la política desde el mundo adulto orientada hacia los jóvenes implica un criterio de exclusión del sujeto joven. Los partidos políticos y las instituciones gubernamentales deberían de considerar diferentes concepciones de juventud e incluso recuperar los diferentes enfoques teóricos que proponen estas juventudes en el marco de los enfoques de transición biográfica, que reconocen la heterogeneidad de las trayectorias y de las transiciones juveniles. Estas perspectivas permitirían entender de mejor manera las complejidades de los jóvenes, entender cuáles son sus problemas en el proceso de tránsito
permitiría generar mejores políticas y un diseño de políticas más inclusivas y representativas que respondan específicamente a sus necesidades y preocupaciones concretas. Además, la promoción de la democracia participativa, fomentando la participación directa de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, mejoraría condiciones de gobernanza democrática y de legitimidad de estas propias políticas. E incluso en hacerlos copartícipe de políticas que necesariamente les competen. Por ejemplo, estoy pensando, una reforma de pensiones es necesariamente una política de juventud, porque en el marco de los procesos de tránsito a la vida adulta y del de la trayectoria y curso de vida, esos jóvenes a los cuales se les está aplicando en su presente una política de retiro o de jubilación, les va a afectar en su trayectoria vital y tendrían que estar involucrados porque sí, les concierne. En este orden de ideas, las políticas de juventud, a mi parecer, deberían de mantener una perspectiva transversal. Así como se han generado, y en eso han avanzado mucho desde la perspectiva de género, políticas con enfoque de género, deberíamos de tener políticas con enfoque de juventud que sean transversales. La actual ley de juventud no sirve para nada, es un saludo a la bandera. Si no tiene leyes, si no tiene dientes, una ley que sea capaz de transformar las condiciones de presente del sujeto joven, esta ley deja de tener sentido, porque solamente son buenos deseos. Las políticas de juventud tendrían que ser transversales, tendrían que mantener una participación directa que responda a formas de democracia participativa y de formas de participación directa de los jóvenes y de involucramiento, en donde estas no solamente corresponden a un sector etario, sino que todas las políticas cruzan definitivamente a los jóvenes. Educación, salud, trabajo, vivienda, eh, retiro. Es curioso porque esto de nueva cuenta nos lleva necesariamente a la incorporación de jóvenes en política. ¿Cómo hacer que se involucren en la actividad parlamentaria, por ejemplo? Y yo a mí no me encanta el sistema de las cuotas, pero las cuotas me parece que es una necesidad, vaya, y al mismo tiempo es una paradoja. En la última reforma que se hizo sobre la posibilidad de que un joven participe como senador o diputado, se disminuyó la edad para ello. Ya con la mayoría de edad ya se puede ser diputado o senador, después de las últimas reformas que se hicieron. Y sin embargo, esto no ha incrementado la participación juvenil. Seguimos teniendo gente muy mayor en nuestras cámaras representantes. Sin embargo, un sistema de cuotas como ocurrió en la Ciudad de México en la elección de 2021, además de la paridad de género, estableció que cada partido político debe de incluir al menos 7 fórmulas de personas jóvenes entre los 18 y 35 años por el principio de mayoría relativa y 4 fórmulas para el listado de diputados de representación proporcional y que al menos una de estas fórmulas de mayoría relativa debe de integrar a los bloques altos y bloques de medios de competitividad. En las concejalías también una, y estos ejercicios han ocurrido en otros estados. Implica una manera desde la cual también los jóvenes necesariamente tengan que construir sus propias políticas. Además de que se hagan políticas transversales, quien debe de hacer estas políticas transversales también son los jóvenes, pero habrá que ver qué tipo de jóvenes están incorporándose a la política, cuáles son sus intereses y cuáles son los intereses partidistas de meter a qué tipo de jóvenes. Lamentablemente hemos sido testigos de que muchas veces, incluso en la crítica a esta última reforma fue, pues lo que quieren hacer es meter a sus hijos. Y lamentablemente a veces así es, y para eso se hacen esas modificaciones. ¿Qué tipo de jóvenes están participando en política partidaria? ¿Qué tipo de jóvenes están siendo escuchados? ¿Y qué tipo de políticas se están construyendo en el marco de lo que concierne a los procesos de tránsito a la vida adulta? Familia, escuela, trabajo, por ejemplo. Sin quitar educación, servicios y todo, y cuanto más cosas que se conciernen necesariamente al sujeto joven en el marco de su transición y de su proceso vital. Sí, justo creo que Miriam tiene una pregunta relativa a eso que estás colocando, ¿verdad, Miriam?
Sí, 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 sí. Es que, o sea, me parece muy interesante y ahora que dices como estas acciones donde se fomenta, ¿no? Que haya fórmulas de personas jóvenes y que se cambia la edad, o sea, de pronto como una especie de acciones afirmativas, pero finalmente son desde una figura de democracia representativa, ¿no? O sea, de Ujú. participación desde ahí. Y pienso que cómo podríamos, o sea, antes de llegar allá, porque no está viendo como ese, pues sí, ese gancho o ese nivel de involucramiento de la juventud desde los partidos, o sea, otros mecanismos como de democracia directa, ¿no? Que pudieran estar antes, no sé, pues ahora recuerdo cosas como asambleas comunitarias o Ujú, presupuestos participativos. ¿O tienes ujú. alguna idea de otros mecanismos justo de democracia directa que puedan fomentar este tipo de involucramiento? Pues justo los que mencionas, o sea, bueno, en principio, la educación es fundamental para combatir la desinformación y fomentar el pensamiento crítico entre jóvenes. Las instituciones educativas y las plataformas digitales deben de ofrecer recursos y programas que particularmente enseñan a los jóvenes a evaluar críticamente la información, entender el contexto político y social en el que se encuentran y reconocer diferentes formas de participación en que se articulen. Yo, por ejemplo, veo que las formas de organización de la defensa de los animales es una estructura que sucede en plataformas, que es altamente reconocida y puede ser altamente viral. Formas de organización de comercio justo entre jóvenes también tiene una alta relación de aquello que involucra directamente al joven con sus intereses concretos, lo moviliza. Y en este tipo de aspectos, la educación juega un papel trascendente y sobre todo generar formas participativas basadas en contextos en donde la toma de decisiones sea mucho más consciente. No sé, en Estados Unidos en este momento, y recuperando un poco lo que preguntó hace rato Arce, el factor Taylor Swift es fundamental para definir quién va a ganar la elección. Una vez que la señorita diga por quién se va a votar, eh, tendrá un peso relativo o posiblemente muy importante en la elección. Y esto en buena medida también corresponde a cómo se está construyendo la forma de organización sobre los intereses de los jóvenes. Al respecto, hay jóvenes muy movilizados, muy organizados, pero como tenemos claro, no es la mayoría. Lo que estamos viendo en Europa y en otros países es un regreso al conservadurismo más recalcitrante y en buena medida también está hablando de miedo e inseguridad sobre el presente y el futuro, en donde el sujeto joven está votando por la derecha y más recalcitrante, reitero, como un mecanismo, según los últimos estudios que se han hecho, como un mecanismo de resguardo, de protección, de salvaguardar lo que se conoce porque el nivel de incertidumbre es altísimo. Entonces, sobre ello, reitero, la educación cívica, la participación y conocer y tener en claro lo que nos costó la democracia y lo que cuesta la democracia es un elemento fundamental para un sistema democrático saludable. Totalmente. Y esto también de la mano de lo que nos decías un poco de las políticas con enfoque de juventud. Me pareció muy interesante también retomar ese concepto y decías que fueran transversales, directas y que lograran involucrar, ¿no? De Ujú. pronto, si pudieras desarrollar un poquito más la parte de transversales. O sea, Ujú. Mira, por ejemplo, a través de de los enfoques de transición y, sí, de transición a la vida adulta y de trayectorias, para entender los procesos de tránsito de manera normal y ordenada, se tendría que pensar que el conjunto de instituciones funcionen. Y lo que tenemos en nuestro presente es una erosión institucional. La familia está erosionada, está en tela de duda, la escuela no se entiende bien como un mecanismo de mediación e incorporación al mercado de trabajo como se entendía antes, el trabajo sigue siendo una institución que está hoy día en tela de duda,
La forma en cómo se concebía el trabajo por parte del mundo adulto hace 30, 40 años no tiene nada que ver con la visión de proyecto de futuro y de trabajo que tienen los jóvenes, en donde, por ejemplo, escuchaba a un político en un programa de televisión diciendo, es que en realidad los jóvenes no están queriendo trabajo con derechos, ellos trabajan por proyecto, ellos están acostumbrados y no quieren permanecer demasiado tiempo en un trabajo. Bueno, el hecho de que tengan un desconocimiento altrero de sus derechos laborales no implica que en realidad eso sea lo que ellos quieren. Lo que pasa es que tenemos una ausencia de un proceso normado, regular y más o menos lógico de tránsito. ¿Qué pasa cuando un joven egresa del bachillerato? ¿Cuáles son sus opciones de incorporación? ¿Cuáles son las condiciones que el Estado y las instituciones proveen para que ese joven se incorpore a la universidad, al mercado de trabajo, ambos propósitos a la vez? ¿Qué pasa cuando un universitario egresa de las instituciones? ¿Cuáles son sus posibilidades de incorporación? ¿Cuál es la viabilidad práctica para que con el ingreso que tiene pueda sostenerse por sí mismo? ¿Cuáles son las oportunidades con las que cuenta? Su mayor activo en ese momento justamente es su juventud, activo que va a ser enajenado por el capital y que va a ser utilizado para poder enriquecer otros tipos de empresas, instituciones, pero hay una desprotección del sujeto joven. Una política transversal tendría que ver por todas estas condiciones de incorporación en diferentes ámbitos. Si un joven va a tener familia, ¿cuáles son el sistema de protección que tenemos? Me pongo a pensar, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, un joven que sea, una mujer que sea madre, tiene 8 meses para el cuidado del nuevo Citizen of the Realm. Acá no. Y si se es varón, menos. ¿Qué tan importante es para el Estado mexicano que se tenga un nuevo ciudadano? ¿Cuál es el nivel de cuidado que se le está dando a este joven que están haciendo, este sujeto que están haciendo y este joven que está siendo padre o madre? ¿Cuáles son los derechos que puede tener en el marco de su trabajo? ¿Cuáles son sus seguridades sociales? ¿Cuál es el nivel de certidumbre en el marco de las políticas en su proceso de ciclo de vida para poder vivir y desarrollarse de manera plena y feliz? A esto me refiero con una política transversal de juventud, en el entendido de los procesos de tránsito que suceden de manera muy dinámica y muy efervescente en un periodo muy corto de vida, que son entre los 15 y los 24 años, suceden un montón de cosas en la vida de las personas. Y ese montón de cosas impactan necesariamente en el resto de sus días. ¿Qué tanto estamos trabajando en políticas transversales para que tengamos mejores condiciones de sociedad más inclusiva, más amigable y más que genere mejores condiciones de bonomía? Para pronto. Hace un ratito, Luis, comentabas algo, bueno, lo has comentado en estos momentos, pero el tema de las cuotas me pareció súper interesante, porque así como hemos obligado, con resultados diversos, pero a tener cuotas de género, ¿no? En el Congreso, y en su momento fue muy polémico, ¿no? Las llamadas Juanitas en el Congreso, Ujú, ujú, ¿no? claro. Que no nos garantizaba necesariamente representatividad de mujeres, porque tuvo que mirar toda esa parte con mayor profundidad. Tampoco nos garantizaba que más mujeres en cargos de representación popular tuvieran una agenda de género, ¿no? Claro, Es un debate con absolutamente. feministas, ¿no? De que puedes tener más mujeres y decían algunas feministas y que actúen, ¿no? Eh, con una agenda heteronormada, patriarcal y demás, ¿no? En favor, incluso que llegando a la cúspide de estas posiciones, ¿no? Tengan pues estas posturas que no necesariamente sean sororas y solidarias con la agenda de las mujeres, ¿no? Entonces, pues tendríamos que, que repensar o poner algunos candados, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, pero bueno, uno pensaría, si tienes estas cuotas, a lo mejor
podrían cambiar las cosas, ¿no? Entonces aquí hay dos problemas. Uno es que una vez que estén estas cuotas, haya un trabajo en favor de una agenda de la juventud, ¿no? Y la otra cosa que decías es, bueno, tendríamos problemas para llenar estas cuotas, ¿no? ¿Quiénes son este perfil? Y los jóvenes y las jóvenes quieren o no participar en ello, ¿no? Y también aquí pienso, ¿no? No quisiera pensar desde el lado pesimista, quisiera que le demos la vuelta, pero ¿cómo salir de este círculo vicioso? ¿No? O sea, antes de pensar en alternativas, ¿no? Primero lo estoy viendo un poquito desde el lado complejo, ¿no? Eh, Porque parecería, trato un poco de legarlo con otros invitados que nos han acompañado esta temporada, ¿no? Eh, Porque este tema de la participación política tiene que ver también con este miedo, con esta desafección, con esta inmediatez, con esta falta de información, con este desencuentro con y desencanto con la democracia, con este no valorar lo que las generaciones que les antecedieron han ido construyendo a lo largo de la historia. O sea, el otro día comentaba con una de mis alumnas, ¿no? Que su papá le decía, ustedes no van a la marcha por la democracia, independientemente de tu filiación política, ¿no? Porque ustedes no conocieron, ¿no? Que antes del INE, ¿no? Las elecciones las dirigía la Secretaría de Gobernación y las calificaba el propio gobierno, o sea, no había una institución independiente con todas sus falencias y demás que pudiera tener este órgano autónomo, pero ahora hay un órgano distinto del Estado que es quien las califica, ¿no? Y entonces las generaciones jóvenes a veces no valoran, ¿no? O no ven como la incipiente democracia que tenemos, que puede ser muy criticada, muchas cosas, cómo se ha ido construyendo, ¿no? Y entonces hay un desánimo de las cosas que no funcionan, pero habría que ver hacia el pasado y ver, pues, que venimos de una construcción con, que va y viene, que se caen algunas cosas, pero finalmente es una construcción, ¿no? Entonces, bueno, esta inmediatez, no mirar, no tener como conciencia histórica, no informarnos, ¿no? No leer el periódico, el no revisar posturas, ¿no? Pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Y esta no participación, esta inmediatez, este no exigir, este no involucrarse, ¿no? Eh, es parte de no hay forma, ¿no? De poder exigir mejores políticas si no estás dentro y si no eres, o sea, no puedes ser crítico de las cosas que te tocan y ser consciente de tus derechos si no te involucras, si no sabes a qué tienes derecho, pues, ¿no? Eh, por un lado, eso es una visión pesimista. Por otro lado, hay estas otras juventudes, estas formas, como dices tú, ¿no? Eh, Quien aboga por los derechos de la diversidad sexual, quien se manifiesta por el tema ambiental. O sea, también hay estas juventudes que están buscando otras formas, ¿no? O sea, no todo, no es blanco y negro, hay muchas juventudes, por eso el concepto amplio es muy valioso, ¿no? Es una juventud, no es homogénea, ¿no? Son muchas, ¿no? Hay unas juventudes muy participativas, hay otras menos, ¿no? Pero hay un concepto detrás que tiene que ver con esta parte de si no eh, te, te participas, si no te involucras, si no te informas y no exiges, ¿no? Eh, Difícil pensar que pueda haber políticas con enfoque de juventud, porque entonces le estamos delegando a la adultocracia, a los adultos, ¿no?
que ellos cedan esos espacios, ¿no? ¿Es los ganas, ¿no? ¿Luchas por ellos o esperas que alguien los ceda, ¿no? No sé, un poquito la pregunta es, eh, entiendo que hay diversidad de juventud, ¿no? Pero en el balance, ¿no? Tú que has trabajado con distintos jóvenes en distintos espacios, en distintas universidades, también fuera de la universidad, no todos los jóvenes desafortunadamente tienen acceso a una educación media superior, ni mucho menos universitaria. Eh, ¿Qué tanto se involucran, se informan los jóvenes, ¿no? Eh, para participar en este mundo de manera activa, en este mundo de la exigencia de espacios en el espacio público, ¿no? Uy, pues, pues muy poquito. Mira, yo me remites a una situación que me pareció muy interesante. Cuando inició el movimiento armado del EZLN, había una alta participación de jóvenes indígenas que estaban reclamando un derecho identitario y de reconocimiento de sus condiciones, que generó una situación global y el mundo se volcó a ver esta situación. Surgieron los caracoles, surgieron un montón de situaciones de expresión de participación política directa, en donde el tiempo pasó y entre algunos estudios recientes y algunas observaciones en campo que se están haciendo hoy día, los jóvenes indígenas que están formando parte de los caracoles están dejando de tener esta necesidad de identificación y construcción identitaria del mundo indígena y se están vistiendo y escuchando música norteña y se están vistiendo como bélicos. Culturalmente los está tragando un discurso que es ajeno al que ellos originalmente pertenecen. ¿Qué tanto puede participar un joven en política si no conoce su pasado, si no se involucra en las decisiones de su comunidad y está absorto en el marco de la economía de la atención, enmarcada en una estructura mediática en donde se dicta la agenda? Eh, Hoy día tenemos en las clases, en clase tenemos un problema práctico. Nuestros estudiantes no tienen capacidad de tener una retención y atención de más allá de 30 minutos. Y esto es un fenómeno que se hizo mucho más presente después de la pandemia, pero que no es nuevo y que tiene que ver con la multiplicidad de posibilidades de acceso. Acceso a medios tecnológicos, acceso a opciones de plataformas, acceso a la información. Y uno pensaría que en la medida en que uno tiene mayor acceso a la información, puede generar una educación más crítica y una posición, una mejor toma de decisión más racional. Lo cierto es que nos estamos encontrando en un fenómeno inverso. Tenemos un enclaustramiento de jóvenes en donde en el marco de su economía de la atención, los intereses de sus comunidades personales, sus antecedentes históricos, el conocimiento de lo que poseyó antes de la alternancia de la democracia, resulta poco relevante ante el vértigo del presente. Y en ese orden de ideas, pues tenemos un problema práctico sobre cómo construir esta participación activa, política, consciente, que la existe, porque como tú bien dices, las juventudes son heterogéneas, plurales, existen un montón de jóvenes que están bien involucrados, bien dispuestos a participar y que están bien movilizados. Y otros tantos, lamentablemente, me atrevo a decir, los más, no lo están y están en otra. Y la vida los va a cruzar. También tenemos un tema en donde a partir de esta concepción de paternalista sobre el joven y las políticas, el joven se le ha infantilizado y se le ha dejado a un lado, pero en el marco de esta toma de decisiones. En ese orden de ideas, yo creo que la única manera en que políticas transversales a partir de un enfoque de juventud tengan sentido es abrigar la posibilidad de que tengamos mejores políticas orientadas hacia un proyecto de nación. Uno de los problemas que tenemos siempre es que cada 6 años nos reinventamos como país y esto hace imposible que las políticas y la defensa de los derechos de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores se puedan modificar en un sexenio. La única manera en que las políticas con enfoque de género, de juventud y demás están enmarcadas en la construcción de un proyecto de nación en donde lamentablemente no lo tenemos.
No tenemos esta posibilidad de tener la certeza de que después de los 6 años haya continuidad en proyectos de política pública que den cuenta de la construcción de andamiajes institucionales para la reproducción de un proceso social enmarcado en beneficios para la colectividad y en concreto para los jóvenes. No, pues Luis, es muy interesante lo que comentas y muy preocupante. Las dos, ¿no? Bueno, pues vamos llegando un poco al final de este episodio con más preguntas y con muchas ganas de seguir conversando contigo en más y volverte a invitar a estos espacios de análisis, de discusión, de reflexión del Faro. No sé, Miriam, si quieras hacer algún comentario más, alguna pregunta para ir cerrando el espacio con nuestro colega Luis. Pues solo recuperar un par de comentarios que me parecieron muy interesantes. Luis, hace rato hablabas de, pues sí, la importancia de la educación, que pues de pronto, que la educación juega, ¿no? En esta conciencia crítica, formación, como una apertura, ¿no? De posibilidades, de evaluar formas de participación, de abrir el panorama. Y rescato estos elementos que mencionabas al final. No sé si también quisieras agregar algunos otros, pero mencionabas muy puntualmente como este concepto de proyecto de nación, ¿no? O sea, puede ser como algo a explorar de manera crítica con las y los estudiantes, o también este fomentar una memoria histórica que pronto lo hemos perdido, ¿no? Entonces, no sé si algún otro como concepto así clave que creas que puede ser necesario que sigamos fomentando, y agradecerte tus participaciones. Dos que me parecen claves. No hay que olvidar en ningún momento que la educación es constructora de ciudadanía y eso es fundamental. Y en segundo lugar, y no menos importante tampoco, que en buena medida la capacidad que tenemos de construir una sociedad distinta está enmarcado en las generaciones jóvenes. Para bien o para mal, a mí nunca me ha gustado esta idea de lanzarle el sujeto histórico de transformación al sujeto joven, porque ya bastantes problemas tiene. Ya uno nace en México debiendo más de 90,000 pesos, como para decirle que es el sujeto histórico que tiene que transformar el futuro. Pero es a través del sujeto joven que solamente se puede entender la viabilidad de un cambio, porque son estos jóvenes quienes van a tener los grandes retos de transformar su presente para poder vivir el futuro. Y sí, se viene incierto, complicado y tremendo. Y estamos en un año crucial. Este año es el año políticamente electoral más relevante, yo me atrevería a decir, de lo que va del siglo XXI y de lo que viene del siglo XXI, por la cantidad de cosas que se van a elegir, a definir y a decidir. La política local, nacional e internacional. Muy bien. No sé si a nuestro joven más joven de este grupo, Gerardo, ¿quieres preguntar algo? Siento que igual, o sea, todo lo que han comentado, siento que hasta cierto punto me puedo llegar a identificar con eso, porque sí, siento que hay un punto donde tanto le tenemos miedo a la política o no lo entendemos y es mejor que nos alejemos. Entonces siento que sí, o sea, al respecto a todo esto, siento que hay mucha razón en todo en todo lo que se ha comentado a lo largo de este podcast. Y puede ser que como dicen también acaban de comentar, este año puede ser o tanto para bien, para la política respecto con los jóvenes que apenas se van integrando a lo de las votaciones y a las elecciones, o puede llegar a ser un punto también malo, hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, creo que poco más puedo llegar a comentar. Ay, gracias, Gerardo. Y gracias por apoyarnos a grabar el podcast. Muchísimas gracias. No hay de qué. Pues, pues yo con esto cerraría. Luis, no sé si quieras cerrar con una idea final, dejarnos para la reflexión. Nos has dejado Bueno, muchas reflexiones el día de hoy, pero una más. ah, no, bueno, en principio destacar que sí, o sea, yo sé que el panorama es bastante pesimista, pero no es poco importante decir que en la historia nos las hemos visto peores
y hemos tenido condiciones, gracias a la acción política, de mejora. Entonces, está siempre, no solamente en los jóvenes, sino en todos nosotros, hacer posible que la transformación sea viable y que la transformación nos beneficie a colectividades cada vez mayores. Y nada, agradecer muchísimo la invitación al podcast. Disfruté mucho estar con ustedes. Nosotros más, de verdad, escucharte y los datos que nos das y las reflexiones que nos dejas y lo que nos haces pensar, lo agradecemos mucho, ¿no? Y bienvenido siempre a este espacio está abierto para ti y para todas las reflexiones que quieras compartir con nosotros, ¿no? Pues Muchísimas gracias. muchas gracias y muy buenas tardes. Cualquier cosa, estamos aquí, ¿no? Y pues esperamos nos acompañen en otro episodio más del podcast. Saludos.